De acuerdo. Entonces vamos a continuar en este segmento poniendo claridad. Y una de las cosas que se necesita para tener claridad es que, vuelvo a decir, hay que tener algunas cosas claras. Porque a veces yo siento o pienso que las personas tienen un Dios en el antiguo pacto y tienen otro Dios en el nuevo pacto. En el antiguo pacto mandaba maldiciones, rayos, truenos y centellas, y en el nuevo pacto no, era todo peace and love. Pero esa no es la realidad de la Escritura. Dios es coherente permanentemente. Entonces yo tengo que ver bien cuál es lo que está, qué es lo que Él me está expresando realmente y qué es lo que Él está haciendo en relación a esta instrucción. Vuelvo a decir que la instrucción es específicamente para su pueblo y es específicamente para el tema de la idolatría. ¿De acuerdo? Porque está llamando maldad a todo aquel que se está haciendo un ídolo y que, como bien han estado mencionando en el corte, esto era un castigo que los hijos, como dice acá en Éxodo 20, dice que castigó la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y claro, alguien va a decir, como me lo han dicho, ¿y qué culpa tienen los hijos? Bueno, lo primero que quiero decir acá, lo primero que quiero decir es que bajo el mismo concepto, ¿qué culpa tenemos nosotros que hizo Adán? O sea, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán? Yo podría decir eso, ¿no? ¿Qué culpa tuvieron los que estaban ¿qué culpa tenían los que estaban en el Titanic? Porque el capitán pues estaba en las musarañas, ¿no? Mirando las estrellas y el barco se estrelló. ¿Qué culpa tienen los pasajeros de un conductor alocado o me acuerdo, un vuelo de una línea comercial? Se le ocurrió al piloto suicidarse con avión y todo y con los 200 y pico pasajeros. ¿Qué culpa tenían ellos? Por eso lo que es bueno que nosotros veamos de que acá la clave de todo esto es que hay una condición que se va a dar, algo que se está manifestando para aquellos que aborrecen a Dios. Y estamos hablando en un tiempo de la ley, cuando recién iniciaba la ley, y estamos hablando de lo que operaba, la operatividad del ser humano, que estaba en una condición de caído. ¿Estaba operando la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús? No. ¿Qué estaba operando? La ley del pecado y de la muerte. La condición de ellos, ¿cuál era? El pecado. Entonces tenemos que entender esa realidad. Ahora, en el primer mandamiento, en la primera parte yo mencioné que castigar o visitar en el contexto, y lo voy a explicar por qué, significa que el padre que comete cualquier acto y si lo sigue se convierte eso en un estilo de vida, ese estilo de vida lo va a operar, lo va a trasladar ¿a quién? A sus hijos. Los hijos, ¿cuántos saben que tenemos hábitos de nuestros padres? Y mis hijos tienen hábitos que son míos, pero que yo también los recibí. Entonces hay una consecuencia. ¿Y por qué digo eso? Por lo que voy a leer ahorita. Tercero, es una advertencia sobre condiciones o efectos que se van acumulando y responsabilidades compartidas. Todos los que siguen esa práctica, ¿ok? Una práctica, la que sea, va a tener consecuencias en las generaciones posteriores. ¿Fue correcto el comentario cuando eso tiene implicancias espirituales? Por supuesto que tiene implicancias espirituales. No podemos decir que no tiene, porque acá el contexto es espiritual. De acuerdo, hay un contexto espiritual, pero vamos a ver, porque nos puede sonar medio o totalmente injusto decir que Dios realmente, quiere dañar a las personas, a los hijos, cuando no tiene nada que ver. Entonces, vamos a ver ahí en sus Biblias, ustedes mismos. A ver, Sandra, por favor, pastora Sandra, busque Deuteronomio 20, no lo lea, Deuteronomio 24:16.
¿Ok? Carmencita, ¿puedes buscar Ezequiel 18:20? Ezequiel 18:20 y Marinita, Jeremías 31, 29, 30. Repito, la pastora Sandra, Deuteronomio 24, 16, Carmencita, Ezequiel 18, 20 y Marinita, Jeremías 31, 29 y 30. Ok, ¿puede leer, pastora Sandra? No se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Ok, ¿lo tienen claro? ¿Qué significa esto en buen romance? Cada uno es responsable de sus actos. Más allá del contexto, pastora Sandra, acá, este es un principio. No estamos hablando de otra cosa. Acá es un principio. Es un principio fundamental. Que cada uno, a veces es difícil comunicar, pero cada uno es responsable de sus actos. Lo pongo desde otro lado. Entonces, si yo soy salvo, mis nietos son salvos. Y tú me preguntarías, ¿en qué contexto? No, porque la salvación es personal. Y Jesús no fue a la cruz en paquete, en masa, sino fue por individuales. Por eso tenemos esa famosa frase que Dios no tiene nietos, ¿verdad? Tiene hijos. Entonces, ¿por qué? Porque Él ha venido a redimirme a mí. Y si alguien quiere vivir esa realidad de la salvación, entonces va a tener que apropiarse de la obra de Cristo y ver que esa es una realidad para él, porque la salvación es individual. ¿Por qué? Porque el pecado, la condición de pecado es individual. Aun cuando afectó a la humanidad, es individual. Y acá lo que está mencionando la palabra de Dios es solamente para que todos razonemos, es que lo que hacen los hijos no afecta a los padres. Porque si la ley humana, inclusive, ¿no? Lo hace saber que imaginemos, ¿no? Yo como hijo cometo un error y ¿quién es responsable? ¿Mi papá? No, no es así. Yo soy responsable. Y si él comete algo, ¿quién es responsable? ¿Yo o él? Es lo que está diciendo este versículo, ¿de acuerdo? Y hay que dejarlo claro, ¿no? O sea, no tratemos de jalarlo a un nivel que no existe. Ezequiel 18:20, Carmencita. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será. Hasta ahí está bien, Ok, ¿está claro nuevamente? Ok, estamos leyendo Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará la iniquidad ¿de quién? Del padre, ni el padre llevará la iniquidad del hijo. Entonces, por eso, si yo tengo dos versículos acá, yo tengo que entonces revisar qué es lo que realmente está diciendo Éxodo 20. ¿No? Entonces, ¿en qué nivel lo estamos viendo? Jeremías 31, 29, 30. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere la cizaña tendránla entera. Ok, listo. Entonces, cada uno es responsable de sus actos. ¿Estamos claros? Cada uno asume. Entonces, ¿qué me está diciendo esto cuando me dice castigaré la maldad? El castigo no tiene que ver, vamos a decirlo así, con algo que Dios está imputando a la siguiente generación. Lo que Dios está haciendo saber a través de este pasaje de Éxodo 20, que la persona, voy a ponerlo en el contexto, que comete idolatría, está adquiriendo un Dios pagano en ese contexto y está rechazando a Dios. Entonces, vuelvo a decir,
Si él se sale fuera de la protección de Dios, ¿cuáles son las consecuencias que van a operar? Todas las que están sumadas bajo la ley del pecado y de la muerte. Todas las consecuencias. Esa situación de las de la ley del pecado y de la muerte y sus consecuencias no fue que Dios lo envió, fue porque el hombre cayó. Entonces, si yo me salgo de la protección, vamos a decirlo así, de Dios, entonces, ¿qué cosa es lo que voy a experimentar? Todo lo demás que está afuera. Si nosotros imaginemos que acá afuera hay una balacera terrible y nosotros estamos acá, ¿vamos a ir corriendo a salirnos a la puerta, a mirar, a ver cómo cruzan las balas? Ninguno de nosotros lo va a hacer y por consecuencia vamos a estar acá bajo protección. Y si nos cae una bala porque salimos, entonces, ¿qué cosa es? El diablo me atacó. No es porque el diablo me atacó, sino que por chismoso, ¿no? Me fui a ver la balacera y me cayó una bala. Esa es la realidad. Entonces, vamos a ver un resumen acá, ¿ok? Cada uno es responsable de sus propios actos delante de Dios. Entonces, si uno es idólatra, Éxodo 20, hay una abrazar un ídolo, un Dios pagano, ¿es rechazar a Dios o no? Ok, entonces, en esa época había así como, vamos a decir, todos los que estaban en la fe, siguiendo a Dios, seguían y a sus hijos le transmitían, los hijos aprendían cómo tenían que hacer el sacrificio, los nietos aprendían. Pregunto, ¿los hijos de las personas que estaban en idolatría iban a aprender? Porque estaban confiando en sus padres. Entonces, como confiaban en sus padres, si yo veo hacer algo a mi padre, y yo le voy a decir, bueno, eso es lo correcto. Si yo veo que mi padre respetó a mi madre, debo decir, eso es lo correcto. Pero si yo creo que, por ejemplo, hubiera visto que mi padre no respetaba a mi madre, voy a decir, bueno, eso es lo correcto. Entonces pregunto, ¿eso va a tener consecuencias? Sí. Entonces, cuando habla de castigar o visitar, está hablando de que esta realidad en sí misma lleva una condición que está afectando a las generaciones. Sí. ¿De acuerdo? Va a afectar a las generaciones. Pero entonces, Dios es injusto, el papá es idólatra y el hijo quiere seguir al Señor. Vamos a imaginarnos en esta época. El papá es un idólatra, pero el hijo conoce las instrucciones de Dios y dice, no, papá, yo no aborrezco a Dios. Yo quiero seguirlo a Él. ¿La maldad lo hubiera visitado hasta la segunda, tercera y cuarta generación o no? ¿Ah? ¿Qué piensan? No, pues. Porque tenemos acá palabras claves. Entonces, miren, lo que yo pienso, ¿no? Mis tradiciones religiosas terminan siendo a veces más poderosas que la palabra. Porque, no, esto es así. Porque yo lo he visto. Hay maldiciones de acá, de allá. Y a veces siguen por generaciones, dicen, ¿no? Porque lo que pasó acá, esto lo ha seguido el hijo, lo ha seguido y yo he visto. Entonces, hemos hecho de toda una estructura, hemos hecho una doctrina de las maldiciones generacionales. Pero no existe una doctrina de las maldiciones generacionales. Porque acá no está hablando, ni siquiera menciona una sola maldición. Ni siquiera están usando la palabra maldición, está hablando la maldad de los padres como consecuencia. Porque estamos leyendo 3 versículos todavía del Antiguo Pacto para combatir, para poder poner el equilibrio, el balance a la enseñanza y poder darnos cuenta de que Dios no está imputándole al hijo o al nieto, porque cada uno es responsable delante de Dios de sus propios actos. Eso es lo que dice la palabra. Lo acabamos de leer en Deuteronomio 24, 16, lo acabamos de leer en Ezequiel 18, 20 y lo acabamos de leer en Jeremías 31, 29, 30. Entonces, alguien me va a preguntar, pero entonces, ¿por qué yo estoy viviendo esto? Voy a decir algo acá para cerrar este segundo segmento. Miren,
Una mala creencia nos lleva a vivir una realidad que no es la que Dios quiere que nosotros vivamos. Una mala creencia que yo puedo tener me lleva a vivir una realidad porque voy a tener, vamos a decir así, si existe el término, voy a tener ahí una fe pervertida. Es decir, voy a creer pero en algo errado, voy a creer en algo que no es de Dios y sin duda me va a afectar mi vida, va a afectar mi integridad. ¿Y quién creen ustedes que es el principal beneficiado si yo tengo una creencia errada? ¿Quién se puede beneficiar? ¿Quién? ¿Qué ser? Ahora, el hecho de que él se beneficie, ojo, no significa que no está derrotado. El hecho de que él se beneficie no significa que Jesucristo ya lo venció. El hecho de que se beneficie no significa de que ya ha sido despojado, juzgado, condenado, no significa que esté bajo la planta de nuestros pies. ¿Por qué se beneficia? Esa es la pregunta. ¿Por qué él puede sacar provecho? Porque yo tengo una creencia errada. Y él opera como qué cosa, como el usurpador que es. Entonces va a comenzar a trabajar. ¿Dónde trabaja él? En nuestra mente. Por eso que la palabra de Dios habla de argumentos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es un argumento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios? Mi propia tradición. No, a mí me han enseñado así, pero si uno viene con la palabra que eso no es así, entonces no, pero yo he visto, no, o sea, eso no funciona. Por eso tenemos la palabra profética más segura. Entonces vamos a terminar este segmento para entrar al siguiente, ¿de acuerdo? Y entramos a ver desde el otro lado. Sí, gracias.